Parte 3, nos quedamos en un tema en el cual hay que clarificar cuándo las plantas pueden tener un alto nivel de nitrato y amonio en la savia. Eh, Obviamente primero cuando ya no hay fotosíntesis porque ya está al final de la ciclo de producción, o sea, se dice ya está en su última etapa. Cuando hay alta temperatura, bajo dióxido de carbono, cuando hay básicamente una sequía. Y en plantas, obviamente en este caso se ven forzadas a descomponer proteínas, ¿no? Que es básicamente el tercer nivel de lípidos que ahorita vamos a platicar, ¿no? Pero también, y generalmente pasa, yo les diría de que cada 10 casos de los miles y miles de análisis de savia, de cada 10 casos hay 9 donde hay problemas con los niveles de magnesio, molibdeno y azufre, son inadecuados en las plantas. ¿Ok? Cuando eso pasa, cuando no tiene el manganeso, cuando no tiene lo que ya acabamos de hablar, fierro, zinc, prácticamente empieza a haber un problema. Y déjenme decirles, la única forma de poder aplicar micros en forma adecuada es con base en análisis de savia. Porque todo el mundo habla fundamentalmente de los quelatados, ¿no? Y quelatados a veces funcionan, depende de la marca, mejor en el suelo y muy pocas veces en la parte básicamente foliar. Entonces tienes que aplicar y medir. ¿Sí? No hay ninguna otra forma. Puedes ser tu Superman y tener años básicamente de beber el cultivo. No hay reemplazo al análisis de savia, como también sería imposible quererlos convencer a ustedes que habría un reemplazo del análisis de la sangre de un ser humano. Pues no hay forma. Aunque tú puedas leer energía y sentir energía, al final de cuentas necesitas medirlo. Entonces es fundamental en este tipo de procesos crear un paquete que de acuerdo a la altura, al agua, al tipo de tierra, al tipo de clima, al tipo de plástico, puedas tener un traje a la medida y te puedas ir a producciones verdaderamente impresionantes porque ya resolviste el tema de inmunidad y el tema básicamente de libre completamente de pesticida, logrando crecimientos o rendimientos verdaderamente impresionantes. Siguiendo una secuencia, por ejemplo, en el caso de chiles, tenemos básicamente producciones de más del 100% de incremento. Y entonces, a ver, denme el beneficio de la duda. Yo te estoy diciendo que si te doy sanidad va a tener más cortes, te va a dar fundamentalmente mayor producción. Ahora, para entender cómo uno pasa de la segunda a la tercera etapa, es importante entender cuál es la diferencia entre el sistema digestivo de las larvas de un insecto y otros animales. Bueno, primero es que la mayoría de estos insectos chupadores y masticadores no pueden digerir las proteínas completas por la falta de enzimas que rompen los lazos entre los péptidos y los aminoácidos. Entonces, obviamente no solamente el amonio lo atrae como una luz de neón, pero el nitrato que está llena, yo no he visto un productor de lo más sofisticado y que esté encantado con sus niveles de producción, que no tenga un tema de exceso de nitratos y por consiguiente problemas de enfermedades, gastándose 30 o 40% más en el costo por kilo producido. ¿Okay? Obviamente lo que se trata de este segundo nivel es, a través de los cofactores enzimáticos adecuados, remover, y esta es la tercera o cuarta vez que lo repito, los niveles de nitratos y amonio de alguna forma en la hoja. Ahora, vamos al tercer nivel, ¿no? ¿Por qué todas las plantas tienen una base de lípidos? O sea, esta tercera etapa. Sin lípidos, las membranas fosfolípidas no se pueden formar. Entonces no hay un proceso de formación adecuado. ¿Cómo las plantas pueden acumular un exceso de energía que se pueda almacenar en lípidos? ¿Ok? Pues pasa exactamente lo mismo que la pancita y las llatitas que tenemos los seres humanos. ¿Ok? Obviamente, cuando comemos de más, que es muy común, o cuando la mezcla no es adecuada, creamos ese tipo de lípidos que no necesariamente son, en el caso del ser humano, lípidos adecuados. En el caso de la planta, la forma más fácil es absorbiendo metabolitos microbianos como aminoácidos orgánicos, enzimas, fatty acid, que son componentes prefabricados y que se vuelven básicamente de muy fácil digestión. Ahora, aquí también la pregunta a este nivel, ¿por qué el omega 6 se almacena en las semillas y no en las hojas? El omega 6 igualito al que tienen los seres humanos.
Omega 6 en las semillas porque no se oxida fácilmente y puede permanecer estable por mucho tiempo. Y entonces, pues la semilla prácticamente la planta quiere asegurar su reproducción, ¿no? Eh, ¿Cuál es el impacto en la materia orgánica cuando las plantas liberan lípidos como exudados? O sea, ya no solamente son proteínas completas, sino lípidos. O es la comida de los hongos que permite la humificación, o sea, la creación de materia orgánica a través base. Le encanta, es comida mucho más compleja. En esta parte se vuelve muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estos lípidos, obviamente a través de una enzima peptolítica, se convierte básicamente en ceras y en aceites que cubren de alguna forma las hojas. Y es eso, por ejemplo, que controla la semilla. ¿Sí? Entonces, estás hablando, a mí no me importa y puedo ir a las áreas de mayor producción de hortalizas en este país, con los más sofisticados productores básicamente de hortalizas y tienen un problema de semilla. ¿Qué está pasando? No estoy produciendo lípidos y no estás produciendo estos lípidos por el simple y sencillo hecho de que los niveles de nitratos y amonio en la hoja son extremadamente elevados y aunque exista los bacterias y hongos benéficos en el suelo, necesitas minimizar el nivel de nitrato y el nivel de amonio en la planta y convertirlos claramente en aminoácidos, de tal forma que la planta pueda producir lípidos, el principio de lípidos, que a través de exudados en la raíz, en la área de la raíz, prácticamente empiecen a alimentar a la planta con metabolitos secundarios y sobre todo con una serie de compuestos de fácil digestión. En esta ya platicamos del tema de los lípidos. Lo importante básicamente para pasar al tema de metabolitos secundarios, hay que entender cómo pueden las bacterias y hongos ser capaces de infectar la hoja. Lo que hacen básicamente todos estos bacterias, por ejemplo, o hongos que se transmiten a través del aire, estos liberan enzimas peptolíticas en la superficie de la hoja con la intención de digerir pectinas en las membranas de las células, perforando para infectar básicamente la hoja. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa contra estas bacterias y hongos aéreos? Las hojas desarrollan escudos de lípidos y ceras que blindan ataques de estas enzimas pectolíticas. La mejor forma de neutralizar estas enzimas pectolíticas es a través de esas ceras que se desarrollan a través de la producción de lípidos. Obviamente también esto atrae cierto tipo de bacterias benéficas en la hoja que permite una colonización y por consiguiente detiene cualquier ataque de bacterias patógenas. Esto básicamente nos lleva a la última etapa, a la cuarta etapa de metabolitos secundarios. ¿Qué son? ¿Qué son estos metabolitos secundarios? Compuestos que sirven como fitohormonas que defienden contra radiación ultravioleta, insectos, bacterias y hongos. En esta parte se vuelve básicamente muy claro entender las dos rutas del sistema inmune de la hoja totalmente comprobada. El primer es el SAR, que es la resistencia sistémica adquirida, que eso prácticamente se dispara con ácidos jasmónicos o jasmónicos. Y la otra trayectoria que es el ISR, que es una resistencia sistémica inducida, y obviamente del ácido acético, y por eso las funciones de bicarbonatos del ácido acetilsaletílico, perdón, no bicarbonatos, del ácido acetilsalicílico a la aspirina desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Obviamente, estas dos formas de inducir, ¿cuál es el impacto? Pero es más que nada por los metabolitos secundarios, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la salud de los seres humanos de los metabolitos secundarios? Muchos de los metabolitos secundarios como el resveratrol, el licopene, los anticianinas, básicamente mejoran el sistema inmune de la planta. Pero también por otro lado los taninos y los fitatos son antinutrientes que reducen la absorción de nutrientes en el tracto digestivo tanto de insectos como del ser humano. Entonces siempre aquí en los metabolitos secundarios claramente tiene que haber un balance.
Y obviamente, ¿por qué es importante? Porque es la que determina el sabor. Aquí es donde está la verdadera producción orgánica. Olvídense de lo que pasa en la mayoría de los casos de la disque producción orgánica con sales minerales. En la medida que no tengo biología en el suelo, yo no puedo tener de ninguna forma un sabor orgánico, porque es precisamente a través de ese grupo de bacterias y hongos benéficos que llevo de lípidos a metabolitos secundarios, creando el aroma, el sabor que distingue claramente a el tema de agricultura orgánica y en el futuro, que son básicamente frutas y verduras densamente o altamente o densamente llena de nutrientes, que es el siguiente nivel en el desarrollo de alguna forma de la agricultura, que se va a medir y se va a pagar de acuerdo básicamente al nivel nutricional de cada uno de las frutas y verduras que podamos vender. Obviamente, en el tema de los metabolitos secundarios, tiene una alta concentración de estos metabolitos secundarios, cuál es su impacto hormonal, y creo que aquí es donde se explica claramente los niveles de producción fuera de lo normal, ¿no? Una alta concentración de estos metabolitos secundarios ayuda a regular el balance entre la dominancia vegetativa contra reproductiva. Obviamente, dando una proporción óptima para un alto rendimiento a través de una inmunidad completa, pero a través de la producción de aminoácidos más orientados al tema de nitratos, a través de las bacterias benéficas, o de aminoácidos más orientados al tema básicamente de reproducción y llenado de fruta. Entonces se vuelve una forma natural donde las plantas básicamente están completamente alimentando. Nos ha tocado ver cultivos de tomate cherry, uva, beef y de chile jalapeño que en las últimas 4 semanas de producción final, con cortes más de 40, 50% más de los cortes tradicionales de cualquiera, pueden seguir produciendo solamente con la reserva que tiene de metabolitos secundarios, tanto en la planta como el tema básicamente de los lípidos en la raíz. ¿Cómo afectan estas altas concentraciones de metabolitos secundarios al proceso digestivo de los escarabajos y de otro tipo de insectos? Es que algunos de estos metabolitos secundarios inhiben la alimentación y paran el sistema digestivo de los escarabajos, ¿no? Que son básicamente los taninos y los fitatos. ¿Cómo afecta la alta concentración de metabolitos secundarios a las infecciones bacterianas en el tejido vascular? O sea, la única forma de erradicar el Clayobacter es que algunos, bueno, no, y obviamente también el HLB, ¿no? El HLB en los cítricos. Algunos metabolitos secundarios tienen un gran efecto antibacterial con la capacidad de matar bacterias en el tejido vascular, cosa que es extremadamente complicado. Obviamente, cuando se llega a estos niveles que pasa unos lípidos, entonces es importante ayudar con cierto tipo de bacterias o cierto tipo de hierbas, o sobre todo algas, para incrementar básicamente el tema de la inmunidad del sistema inmune. Por ejemplo, en este tipo de nivel, si yo estoy llegando y tengo un esquema de lípido que puedo ver en la cera de las hojas, el hecho de aplicar ácido acetil salicílico en el tema, por ejemplo, del Clayobacter, automáticamente lo para en forma verdaderamente contundente, y ahí está, para probarlo, para revisarlo, para verlo, pero no vas a poder erradicar, bueno, olvídate de erradicar, parar el tema de un Clayobacter si no es con un aspecto nutricional. Lo mismo pasa con la chigatoga en el plátano, lo mismo pasa básicamente en todo tipo de cenecillas, lo mismo pasa claramente en el tema de rollas, por ejemplo, en el tipo del café, tiene que haber 2 o 3 micronutrientes que hacen que esto de alguna forma esta roya se pare de forma contundente, ¿no? Entonces también está todo lo que es básicamente esos extractos de camarón y jaiba, quitín, que también pueden activar básicamente una de las
dos trayectorias del sistema inmune y obviamente de cierto tipo de algas que son extraídas no con alcoholes sino a través de medios naturales. Entonces, bueno, y otra, el que es más famoso es el Knotweed, se escribe Knotweed, perdón, japonés, que es extraordinario para activar básicamente esta última parte. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Los primeros dos niveles son minerales, los siguientes 3 y 4 niveles es biología. Esta biología tiene que básicamente ser disparada como una serie de secuencias, es una secuencia de la agricultura biodinámica que es verdaderamente única y que reduce, yo le diría, en 50% el consumo de minerales si se sigue esta secuencia. Boro a silicio, el boro activa el silicio básicamente lleva los nutrientes a través del calcio. El calcio, tiene que ser disparado a través básicamente de los compuestos nitrogenados, ¿ok? Esto en forma de aminoácidos, y esto básicamente dispara a que el magnesio transfiera la energía a través claramente del fósforo, que está ayudado básicamente con carbón, para que el potasio lo lleve a donde se tiene que llevar. Esto es bien interesante y aquí explica, por ejemplo, por qué en ciertos cultivos, chiles, por ejemplo, el calcio debe ser predecesor del potasio. ¿Sí? Entonces, este boro, silicio, calcio, prácticamente se vuelven los disparadores iniciales. Los demás siempre hay nitrógeno, magnesio que estarlo cuidando, pero siempre hay. Fósforo también, en el caso de agricultura orgánica hay que estarlo monitoreando muchas veces, y el potasio en cualquier forma lo absorbe. Orgánica o mineral, la planta es adicta básicamente al potasio. Pero esta secuencia básicamente de nutrientes nos lleva fundamentalmente a revisar lo que hemos platicado en los últimos 25 años de la creación de aquí en casa. Dos formas de alimentar, como empezamos, ahora es química y biología. Estas son las primeras dos etapas y estas son las segundas dos. Necesitas combinarlas, necesitas mineralizar y crear materia orgánica, tienes la fotosíntesis que se dispara con una serie de nutrientes, y eso, con la calidad básicamente de las proteínas, es una mejor biología. Nos lleva a un proceso de clorofila más eficiente, que se debe demostrar muy rápidamente si aplica los minerales adecuados. Y el enfoque fundamental que nos caracteriza, sanidad, me lleva a rendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Generando los dos motores. Muchas gracias. Fin de parte 3.